¿Qué opina de Chuck Berry y qué tanto influyó en The Beatles? No es tanto lo que influyó en The Beatles, influyó en general en todo el rock. Es uno de los fundadores del rock, además de ser uno de los grandes guitarristas de la historia. Cualquiera que haya intentado, yo lo he intentado, tocar la introducción de Johnny B. Good, sabe que eso no lo toca cualquiera. Para tocarla bien hay que saber, tener una enorme habilidad en guitarra, tener los dedos muy ágiles. Y entonces Chuck Berry me parece que tiene una influencia enorme. Obviamente influye sobre los Beatles, pero influyó más, según los propios Beatles, Elvis Presley. Y hay una anécdota maravillosa y al mismo tiempo triste y dramática. En esos programas de televisión que había en Inglaterra, por aquel entonces estaba Chuck Berry en Londres, bueno, y se hizo un dueto con John Lennon. Porque además, claro, para él decía Johnny B. Good, y claro, John Lennon decía, wow, el maestro me está diciendo Johnny C. Bueno, ¿no? O Johnny B. Good, que en realidad es un juego entre Johnny C. Bueno y Johnny B. Good, con E al final, que es el nombre del personaje de la gran canción de Chuck Berry. Y entonces estaban cantando Chuck Berry y John Lennon, no me acuerdo qué canción era, no era Johnny B. Good, y estaba zumbándole a un tambor absolutamente fuera de ritmo, la loca Yoko Ono, y empezó a berrear como enloquecida, como hace ella. Y la cara, los ojos de Chuck Berry decían, Dios mío, ¿qué es eso? Por favor, sáquenlo de aquí. Y es un instante, y lo encuentran en YouTube, busquen John Lennon y Chuck Berry, y van a tener ese momento en que Chuck Berry dice, madre mía, ¿qué locura es esta? Y no podía decir nada porque John Lennon pues, obviamente adoraba a su mujer. Pero sí una gran influencia